Así es inmensamente grande nuestro Dios. Saludamos a todo Uruguay, allí a todos nuestros hermanos que están allí en la casa de mi preciosa hermana Lorelei Chirucci. Te mando un besito, linda hermana Moni. Hola, estamos atentos, escuchando, somos unos cuantos, dice, rodeando la mesa. Bendiciones, amada hermana, abrazo. Bendiciones para tu vida también y todas las personas hermosas que te acompañan allí, amada hermana. Que Dios bendiga tu preciosa vida y de todas las personas que están escuchando esta palabra. Más adelante se vienen unas partes bastante fuertecitas de justamente de esta iglesia, ¿no? Porque es la peor iglesia que de la que habla. Voy a ir cerrando el Facebook porque acá se escucha demasiado, así que nos vamos a cerrar, mis hermanos, porque no podemos estar con el Facebook abierto. Tremendo todo lo que el Señor le dice a esta iglesia, y es la iglesia que abunda en estos tiempos. Yo creo que donde quiera que vayas hay una iglesia de estas. Hay gente que constantemente nos dice, no, pero hermanos, no podemos dejar de congregarnos. La palabra dice, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Está bien, y yo estoy de acuerdo que no debemos dejar de congregarnos. Nosotros tenemos que estar con el fueguito encendido. Nosotros tenemos que estar con los hermanos de verdad. Pero hoy estamos en apostasía, hermanos. La apostasía nació en el año 1900 y hoy está en su auge espiritual, diabólico, porque la apostasía significa apostatar de la fe, negar a aquel que los rescató. Estas personas no solo no viven por fe, sino que son lobos rapaces que destruyen al rebaño, que están puestos precisamente para destruir a los verdaderos cristianos. Y es muy triste lo que está pasando. Por eso es que el Señor dice, salid en medio de ella, pueblo mío. Cuando la cabeza está enferma, mis hermanos, el cuerpo se enferma. Y estos pseudos maestros, por así llamarlos, mentirosos, obreros fraudulentos, que lo único que quieren es hacer mercadería de las personas, es lamentable, pero lo único que quieren es la lana de las ovejas. Ellos quieren el dinero y maldicen al pueblo de Dios para poder sacarles el dinero. No les enseñan la verdad, mis hermanos, porque si un pastor te enseña la verdad, tiene que haber cambios. Si no, vas a estar en contra de esa doctrina. No podés estar a favor jamás. Vamos a ver lo que dice el carácter de Cristo, que habla allí en Apocalipsis, de los textos que recién mencionamos. Como en los otros mensajes a las 6 iglesias descritas anteriormente, Cristo revela su carácter con 3 distinciones específicas y claras. He aquí el amén. Amén es una palabra hebrea cuyo significado significa de verdad. Implica el sentido de finalidad. Cristo es la verdad final. Juan 14:6. Todo lo que Dios ha revelado al ser humano está contenido en su persona. O sea, en la persona de ¿quién? De Cristo. La verdad total y final es su esencia y tiene que ver con su naturaleza, ¿sí? Hay un doctor de nombre Merrill Taney, dice, él lo demuestra de esta manera. Cristo es el sello de la verdad, dice él, revelada de Dios, el fin de todo lo que el Padre ha hablado. Después de él, Dios no tiene nada que decirle a la humanidad. Él es el principio y el fin, como dijimos en Apocalipsis 1, el primero y el último, el alfa y el omega. No hay nada antes de él ni después de él tampoco. El testigo fiel y verdadero. Cristo puede dar testimonio de la verdad porque Él es la verdad y conoce desde el principio el final. Su palabra es la autoridad absoluta porque Él es Dios, mis hermanos, que es lo que muchos no quieren reconocer. Yo recuerdo allí cuando estudiaba teología, en una oportunidad yo estaba en mis comienzos y le decía al Señor, estaba pidiéndole el Espíritu Santo al Señor, y le decía, Señor, el Señor me había revelado que Él era Dios. Y yo le decía, Jesucristo, vos sos Dios, y el Señor me lo revela a través de varios textos, que después un día vamos a estar hablando profundamente de este tema. Y sí, me había quedado tan claro, y cuando llego a la clase de teología, por eso digo que realmente mis hermanos no te enseñan la verdad, el mismo profesor nos dijo, no se vayan a creer que Jesucristo es Dios, Uy, a mí me vino en la cabeza, dije, terminé más confundida de lo que estaba.
Porque al principio Él nos había dicho que sí, que Jesucristo era Dios, y después dijo que Jesucristo no era Dios. Y bueno, tremendo. Nosotros tenemos que saber como primera medida que Él es 100% divino y 100% humano. Ese es nuestro Dios. No podemos limitarlo a nuestra mente natural. El testigo fiel y verdadero. Cristo puede dar testimonio de la verdad, dijimos, porque Él es la verdad. Él es el principio de la creación. Por su poder, Cristo es el creador de todas las cosas, absolutamente todas. La mejor descripción de Cristo la da Dios el Padre a través de su palabra en los siguientes versículos. San Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que pasa es que, claro, no lo podemos entender porque humanamente Él necesitaba venir en un cuerpo de carne para venir a nacer en el cuerpo de un niñito y a la edad de 33 años cumplir con el ministerio de morir por nosotros. Él dejó la majestad de las alturas, dejó el reino de los cielos para venir a morir por nosotros. Y cuando Él fue humano, o sea, humanamente fue hijo, como hijo, Él no se valió como cosa a que aferrarse, dice la Biblia, de su divinidad. Él no se aferró a eso, simplemente se despojó de sí mismo para venir a ponerse como hijo y morir por todos nosotros, porque era necesario que Él padeciera como humano, porque si no, cualquiera de nosotros hubiera dicho, bueno, como Dios, qué fácil es venir a morir por la humanidad. Pero Él no se basó en eso, Él padeció como humano, Él sufrió como humano, cargó con el pecado de todos nosotros. Nosotros tenemos que entender eso. Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Colosenses 1:15 al 17, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Están entendiendo? Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. San Juan 1, del 1 al 3. Vayan tomando nota. Después analicen una y otra vez, mis hermanos, y van a ver que el mismo Espíritu les va a dar la revelación. En resumen, Cristo es el comienzo de la creación, el creador de todas las cosas, el testigo fiel de todo lo que Dios quiere impartir a la humanidad y la verdad, o sea, la autoridad final en lo que se refiere a los tiempos finales, tales como su segunda venida, que ya vamos a estar hablando el lunes próximo, su reinado milenario y el juez verdadero en los juicios del tribunal de Cristo, que el tribunal de Cristo es para los cristianos, no para el mundo. Para el mundo viene el juicio, no hay tribunal. Y del gran trono blanco, descritos allí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 15 y Apocalipsis 20, del 11 al 15. Cristo no ha encontrado ninguna clase de elogio para la iglesia de la Odisea. Su conducta reprochable y su comportamiento dejan mucho que desear. Tanto así que ni el mismo Cristo, que la conocía muy bien, no halló obra digna de resaltar en ella. Este cuadro lamentable que muestra el testimonio de la iglesia de la Odisea ilustra y profetiza la condenación trágica para esta iglesia mundial del siglo XXI, que nació allí en el año 1900. Véalo ahí en el capítulo 3, del 15 al 17 del Apocalipsis. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. El mensaje de juicio de Cristo es directo y advierte nuevamente a esta iglesia del siglo XXI que nada está oculto para Él y que conoce en detalle el andar de estas personas. Inmediatamente Cristo califica como tibia a esta iglesia de la Odisea y a toda la iglesia en la actualidad y lanza su juicio final, el cual vendrá sin contemplaciones. Te vomitaré de mi boca, le dice. Si no se arrepiente y se aparta de su arrogancia y sigue su consejo al pie de la letra, como lo dice Apocalipsis 3, 18 al 22. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuántas iglesias vemos así,
que no le dan ni siquiera un pedazo de pan al pobre, mis hermanos, es más, lo desechan. Lo primero que dicen, y este seguro que pecó, por algo será que está así. Ay, qué triste, ¿eh? Yo la verdad que cada vez que escucho a personas hablar así, tiemblo, me agarra escalofrío. Estas palabras textuales pronunciadas por la iglesia de la Odisea denotan lo engañada que estaba con respecto a sí misma, la arrogancia, la influencia satánica, tomando cuerpo en las riquezas, lamentablemente la han cegado y no le permiten ver lo desventurada, miserable, pobre y ciega y desnuda que es. La iglesia de la Odisea es un cuadro lamentable de la iglesia de nuestros tiempos. Solo nos basta con mirar un poquitito a las megas iglesias, sí, mis hermanos, de nuestra ciudad, de cualquier país, y ver la abundancia de bienes materiales que poseen, edificios lujosos, costosos, su membresía grande, está muy distante de su pastor y de estudiar la palabra de Dios formalmente. En otras palabras, no son consagrados al servicio de Dios y no están seguros ni entienden el plan de salvación de Dios. La iglesia de hoy, así como la iglesia de la Odisea, se ha olvidado de glorificar a Jesucristo. Sus reuniones son simples shows de recaudación de fondos, de mensajes de la falsa prosperidad y las causas sociales. La ocupan todo su tiempo y la mantienen distraída y alejada de la verdad del Evangelio de Jesucristo. El espectáculo que se presenta en alguna de estas iglesias de hoy es el de un falso avivamiento, ya que los asistentes nunca se les ha enseñado la verdad. No tienen la menor idea de lo que hacen. No se han percatado que el único avivamiento que profetiza la Biblia, después del acontecido en el Pentecostés, descrito allí en el libro de Hechos capítulo 2, como mencionábamos al principio, es el que está por venir en el periodo de la gran tribulación, mis hermanos, cuando los 144.000 de las 12 tribus y los 2 testigos predicarán el Evangelio, que son, estos sí son judíos, 144.000 sellados, predicarán el Evangelio de Jesucristo y grandes multitudes se van a convertir. Apocalipsis 7:9. Ellos se creen que el Evangelio del reino va a ser predicado en este último tiempo y entonces vendrá el fin, que va a ser ahora, ¿no, mis hermanos? Primero viene el arrebatamiento. Apocalipsis 7:9, 14 y 11 del mismo Apocalipsis, a partir del capítulo 3 al 7. Apocalipsis 11, del 3 al 7. Las palabras que Cristo utiliza para describir la iglesia de la Odisea tienen un amplio significado profético, por lo cual vamos a estar ampliándolo allí en el tercer y último bloque para desmenuzar un poquito más esta iglesia y después ponerle fin. Hay bastante para decir con respecto a esta iglesia y lo vamos a estar diciendo allí en el tercer bloque. Vamos a compartir una alabanza musical para todos ustedes. Saludo a todos mis hermanos que recién se han agregado a la radio. Que Dios bendiga sus preciosas vidas. Aquí estamos a través del www.misioncristiana.somosturradio.com.ar y voy a compartir este tema con ustedes que se titula Amo a Cristo. ¿Vos lo amás? Con toda mi alma, Señor, te amo. Amén, te amamos, Señor. Así es, Él nos amó primero.